Gracias a todos los que vieron nuestro video anterior. Y si no lo vieron, no se pierdan la entrevista con el Dr. Mier y todas sus recomendaciones ante el COVID-19. Como bien sabemos, la alimentación es parte esencial para tener una vida sana y plena. Por ello, le pregunté a Maite Martín del Campo los 10 alimentos básicos para lograr una alimentación saludable. Maite Martín del Campo es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Maite tiene más de 15 años de experiencia en diagnóstico, orientación y tratamiento de pacientes. Desde el 2001 es socia y fundadora de Max Nutrición. Y Maite me mandó una caja con los 10 alimentos básicos que no pueden faltar en nuestra dieta. Vamos a verlos. Hola Maite, primero que nada quiero darte la bienvenida y gracias por tu participación. Y pues me mandaste una caja, me mandaste muchísimas cosas, pero antes de empezar, muchos regalos muy nutritivos y ricos. Pero yo creo que antes de empezar el unboxing y enseñarlos, quisiera que me comentaras, o sea, por qué la importancia de estos alimentos. Y luego ya en específico, pues vamos, sacas muchas sorpresitas. Bien, pues escogí esta cajita que te mandé, tiene 10 alimentos estrella. Muchas veces creemos que necesitamos comprar un producto fabricado para que sea un superalimento. En realidad de lo que se trata es que se den cuenta que al final del día podemos comer muy sano sin necesidad de comprar cosas procesadas. Bueno, primero abre la caja. Vamos paso por paso. A ver, a ver qué opinas. Obvio ya vi algunas cosas, ¿eh? O sea, hiciste trampa, eso no se vale. Hice un poquito de trampa porque tenía hambre y dije, pues voy a ver qué agarro de la caja. No es cierto, ve. Bien. Vale. Este sí me parece un súper alimento, además es originario de aquí, de nuestro país, y me parece que es un súper alimento, para empezar, porque de todos los nutrimentos que nos da, pero la otra es que el precio y la accesibilidad es algo increíble, ¿no? Muchas veces cuando van con una consulta de nutriólogo piensan que es muy caro comer sano. Y la verdad, los nopales me parece un alimento que es muy barato, lo puedes conseguir en donde sea y tiene muchísima fibra, algo buenísimo para tu digestión. Muchas vitaminas, por ejemplo. Y la otra que tiene es que esta mucosa que tiene la baba también es un protector para cuando tienes como ácidos gástricos. Los nopales los amo la ensalada de nopales. Mi mamá me hace ensalada de nopales con tomate, cebolla, Claro, y es muy versátil porque además sabes que lo puedes, o sea, puede ir crudo, pero también puede ir cocido. Entonces también esa es otra gran ventaja. A ver, ¿qué otra cosa me mandaste? Lechuga. Sí, a ver, te mandamos una lechuga, pero en realidad este era un ejemplo de lo que sería todas las verduras de hojas verdes. Para alguien que se esté cuidando, ¿no? Tiene un muy bajo aporte calórico y eso ayuda muchísimo a incluirla siempre en una alimentación sana, ¿no? Entonces ahí están las espinacas, también las acelgas. Entonces a mí me parece que debe estar en la alimentación de todos los mexicanos porque también son baratas. Y si no te gusta una, puedes incluir la otra. Ahorita que mencionas que si te gustan o no te gustan, yo creo que es muy difícil cuando eres niño que te gusten las verduras. No sé si es como el estigma de que, ay, no quiero verduras, etcétera. ¿Cómo pudieran complementar los niños si no les gusta la espinaca, la lechuga, etcétera, en un juguito? ¿O cómo hacerlo un poquito más amigable para pues, que estén bien nutridos, no? Pues mira, también esa es otra ventaja justamente de las hojas verdes, que también los puedes usar crudos, que puede ser un jugo verde, eso puede ser una buena idea, o en un smoothie con un puñito de kale o de espinacas, con alguna fruta. Te juro que la fruta disimula mucho en realidad el sabor. Entonces, con un poquito de vainilla, con un poquito de canela, ni azúcar necesita. Y la otra es que creo que los niños aceptan mucho más la verdura cocida o la puedes moler y disimularla con otras cosas, ¿no? Sí, claro, croquetitas con papa y así. Sé que es difícil luego pelearse con los hijos, pero esa es una batalla que sí hay que ganar. Un niño bien alimentado, pues es garantía de que va a tener sistema inmune fuerte, que va a estar listo para cualquier otra enfermedad, ¿no? Como hoy el COVID, ¿no? Entonces, avena. Sí, muy bien. La amo calientita con manzana y canela, pero pues obviamente me imagino que hay miles de recetas. ¿Por qué es tan importante la avena? Que todo el mundo recomienda la avena, etcétera, pero en verdad, ¿cuáles son sus propiedades o beneficios? A ver, algo importante de los cereales es que los cereales realmente integrales como la avena son realmente los responsables de que haya
poco estreñimiento o que tu sistema digestivo funcione muy bien, ¿no? Y también es un alimento muy bueno para tu microbiota. Todo el mundo que dice, ay, bueno, come frutas y verduras y con eso no vas a tener estreñimiento. No necesariamente, la mayor parte de la fibra viene de los cereales. Es bastante barato, esa es otra, entonces está accesible para todos los mexicanos. Entonces, lo que hace también es que nos ayuda a controlar los niveles de glucosa, de colesterol. Entonces, por eso lo hace un gran alimento, ¿no? Entonces, importantísimo incluirlo 3 veces por semana, ¿no? Es un gran cereal. Cebolla. Ah, esa también me encanta. ¿Sabes qué? Que está justamente para el sistema inmune, la cebolla, y por ahí te mandé también el ajo. Estos normalmente, ¿sabes qué? Tienen una sustancia, me cuesta trabajo hasta decirla, espérate, déjame decir, hasta la voy a leer, se llama metilumeliferona, ¿no? Y generalmente viene en ajo, cebolla, perejil, cilantro, y esto viene y ayuda a mejorar tu microbiota. Mi mamá siempre me dice que me coma el ajo, ¿no? Donde salga, aparte que es buena suerte que te salga un ajo en la comida, siempre me dice que me lo coma porque tiene muchas propiedades. No me explica cuál, pero pues qué bueno que tenemos aquí una experta. Tiene esta misma sustancia que lo que hace, además, o sea, mejora el sistema inmune porque ayuda a la microbiota. La microbiota es todos tus bichos, o sea, todo el sistema de bichitos lactobacilos que viven desde la boca hasta básicamente el intestino grueso, ¿no? En la mayor parte donde hay es en el intestino delgado, que es donde sucede la absorción. Entonces, eso es muy importante. Entonces, tu microbiota son como estos bichitos que te protegen, ¿no? Entonces, en el momento que tú tienes este ejército fuerte, no dejan pasar nada y entonces el cuerpo realmente absorbe puras cosas libres de toxinas o libres de algún microorganismo tóxico para el cuerpo. Y bueno, muchos estudios lo han sustentado hoy, que muchas de las enfermedades autoinmunes están asociadas a una mala microbiota. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, porque sí te mandé un producto fermentado que justamente sirve para eso. Que lo vas a sacar ahora. Eso. Ya sabía. Y lo podemos combinar con... Está muy de moda la linaza. Yo te quería preguntar, o sea, está súper de moda todo el mundo, linaza, etcétera, pero se me hace bien difícil, o sea, ¿dónde la cocino? ¿Le pongo la avena, etcétera? No sé, podría comer. La avena me parece un gran momento, o también en un yogurt, ¿no? Un yogurt griego es importante que sea griego y no de los otros porque tienen un poquito más de proteína. Uh-huh. Entonces luego de repente algunas personas no se alimentan bien y creo que un yogur que sea fuente de buena proteína pues garantiza que cumplamos con la cantidad de proteína que necesitamos en un día. Entonces me parece que el yogur griego puede ser una gran idea y además son ricos en lactobacilos. Y pescado. El pescado blanco me parece una gran opción otra vez de una fuente de proteína que la necesitamos. Y también puedes encontrar pescados baratos, o sea, un pescado, un tilapia, o sea, son pescados creo que accesibles para todo el mundo. Y la gran ventaja es que tiene mucha proteína y tiene muy poquita grasa. Uh-huh. Entonces eso también lo hace un gran alimento, ¿no? Que creo que lo debemos de incluir todos en el plan de alimentación, al menos 2 o 3 veces por semana. ¿Por qué es tan importante mantener el índice de masa corporal? Sí, a ver, el índice de masa corporal, a ver, ¿qué es? Es una relación de cuánto pesas contra cuánto mides. Uh-huh. Y está clasificado por normal, luego viene un sobrepeso, luego obesidad, ¿no? Obesidad 2 y obesidad 3, ¿no? Por eso es importante empezar a escoger alimentos que te ayuden también a no tener tanto aporte calórico. Más ahorita en el tema de COVID, que gente con obesidad o problemas del corazón, que tienen mucho que ver con la alimentación, está un poquito más en riesgo, ¿no? Es necesario protegernos lo más que podamos y creo que la alimentación es básica, es esencial para protegernos de esto, ¿no? Es la alimentación y luego ya lo que viene. Vi que me mandaste frijoles también. Ah, sí, ese también me parece un gran alimento. Me mandaste frijoles y yo estaba esperando tortillas de maíz porque yo totalmente, todos los días como tortillas de maíz. Te quería preguntar de eso también. Esto es muy de nosotros, o sea, yo creo que a diario en mi casa hay frijoles. Pero también se puede combinar la tortilla de maíz o no. O sea, sí, era una duda de los frijoles. Yo creo que tampoco es tan malo. Según yo, tiene como 70 calorías cada una. No. A ver, además, algo que importante que acabas de mencionar es que justamente la combinación de maíz con frijol hace que haya mucho más
biodisponibilidad y entonces te haga como que los aminoácidos o sea, es la mejor combinación, de hecho. Normalmente se cree que los aminoácidos, o sea, la proteína que viene de origen vegetal, no es tan de buena calidad, pero en realidad cuando tú combinas estas dos alimentos, frijoles y maíz, quiere decir que tienen mucha biodisponibilidad y es una de las mejores combinaciones. Así que una tortillita con frijoles, claro, por supuesto, pero el tema es la cantidad, ¿no? Claro, o sea, no es lo mismo comerte 20 tacos que comerte 3. Bueno, 20 chiquitos, no, no es cierto. Almendras y naranja. Las almendras me encantan, la naranja no me gusta, no como nada de fruta. Malamente, por eso te pregunté el shot, tal cual. No, sí se puede, obviamente, pero obviamente la fruta o sea, comértela a gajos, ¿no? Lo que va a hacer otra vez es que hay fibra y eso también te ayuda a que te sientas satisfecho. Cuando es un juguito, realmente nada más es un poco para garantizar que tienes la vitamina C, seguramente. Pero aquí la idea es que te la comes toda junto, pues tienes también la fibra y eso hace que te sientas satisfecho. Claro. Está bien el shot, por supuesto, pero yo preferiría que la fruta la masticáramos. Entonces dicen que los jugos tienen demasiado azúcar, que obviamente es mejor o tomártelo con que venga la fibra o comerte la fruta. Mira, enseña tu shot, mira, porque ¿sabes qué? Te vas a dar cuenta que ve la cantidad que es poquito. Entonces, eso debe ser el jugo de una fruta. El tema muchas veces es que hacen unos jugos de este tamaño. Exacto. Me ha tocado ver jugos de 7 frutas. Entonces, le ponen la naranja, pero la guayaba, pero la fresa. Entonces, llega a ser de verdad una cantidad de azúcar brutal. Nos mandaste almendras también. Y ese es otro gran alimento. Gran alimento, pero no en exceso. Yo he oído de que 12 almendras máximo, algo así, por la cantidad que decías de carbohidratos. Un puñito, 10 almendras es garantía de que tienes todos los ácidos grasos esenciales que necesitamos para el cuidado del cuerpo. Entonces, un puñito al día está perfecto. Mi papá siempre come almendras porque dice que le ayudan al corazón. Yo no sé si decirme todo eso, los cacahuates y las almendras y el vino, perdón. Sí, a ver, las almendras tienen el omega 3, ¿no? Los omegas poliinsaturados, entonces eso siempre es protector para cualquier enfermedad cardiovascular. Nada más algo importantísimo. No fritas, no saladas, no garapiñadas, ¿no? No le agregues nada, tal cual, como viene. Eso es garapiñado. Y la copa de vino tinto, no te lo mandé en la cajita. Sí tiene resveratrol, que también es como un antioxidante importante y eso ayuda mucho al sistema inmune y a que no haya oxidación celular y por lo tanto no cáncer de algo. La recomendación es una copa por día. Entonces, esa te la mandamos nosotros la botella. Sí, ese es el problema, la cantidad. ¿Tú dirías que estos son tus básicos para una buena alimentación? Sí, por lo menos para empezar. Para empezar, yo creo que si comiéramos eso todos los días, seguramente no habría obesidad. Me atrevería a decirlo, híjole, bueno, no sé, pero sí. O sea, yo creo que eso estarías muy fuerte y sin esta tendencia a subir, ¿no? Si yo tengo algún problema de salud, es importante que hagas una cita específica, ¿no?, con un nutriólogo para que te diga tus cantidades. ¿Hay alimentos que crees que se van de evitar? A ver, yo creo que el alimento que yo tendría mucho cuidado, ¿no? Sería todo lo que tenga azúcar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor si tú te consumes una avena con azúcar, pues ya no tiene el mismo efecto, ¿no? Entonces, yogur, yo casi nunca consumo yogur, pero los yogur se me hacen muy engañosos por la cantidad de azúcar que traen una porción. O sea, a veces traen hasta 18 gramos de azúcar y uno se deja llevar de que light, incluso los bajos en grasa tienen demasiado azúcar. Si tú tienes un producto que tiene información nutrimental, lo que tienes que fijarte es que ese producto debe tener menos de 10 gramos de azúcar. Pero ahora, si te comes 20 productos que tengan 8 gramos de azúcar, pues de todas maneras son mucho, ¿no? Entonces, el azúcar es algo que yo cuidaría mucho. Todos los productos procesados, o sea, es mejor que cocines de productos desde cero. Digo, ya aprovechando que estoy hablando contigo, las sodas, yo tengo, no sé, una idea muy mala de las sodas, por ejemplo, la soda de dieta, la soda normal, etcétera. No, pues mira, y sí, a lo mejor hubiera estado mandarte bien una botella de agua, la verdad, porque claro que sin ese líquido no vivimos, ¿no? Pero que sea agua natural.
No sabes la cantidad de energía que le puedes ahorrar al cuerpo si te evitas todo este tipo de cosas. O sea, los polvos, los jarabes, y claro, los refrescos como tal, ¿no? Entonces, comer saludable significa también comer rico. O sea, podemos comer demasiado rico el pescadito blanco, la avena que te dije que me encanta, la ensaladita de nopal, etcétera. O sea, son alimentos que pueden ser demasiado ricos y a la vez saludables y así irnos formando un hábito de pues cuidar nuestra salud con lo que comemos, ¿no? Claro, yo creo que esa es la clave para hacer realmente hábitos, es decir, que perduren, ¿no? A mí me ha tocado ver por años cómo la gente de verdad escoge cosas que no están ricas con tal de llegar a lo mejor a un objetivo de peso. Y esto, no es sostenible en el tiempo. Hasta de mal humor comen, ¿no? Claro, o sea, lo que tenemos que entender es que la comida es el invitado extra de cualquier cosa que hagamos. Logremos buscar recetas, maneras de cocinar, no solamente para los adultos, sino para los niños. Por eso el ejemplo es importantísimo, donde de verdad comamos muy rico, muy sano. Claro. No que eso significa que estemos esperando nuestra comida libre, ¿no? Porque entonces, si como siempre rico, pues el día que me toca a lo mejor algo diferente también está rico, pero yo sigo disfrutando todos los días mis alimentos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Te voy a hablar aparte también para una consulta personal. Gracias por la entrevista, gracias por tus conocimientos, por este espacio. Ya, te dejamos. Gracias por también el unboxing y los alimentos que ya me voy a ir a comer. Nopalitos que se me antojaron y me los voy a hacer ahorita en mi casa. Que los disfrutes, Andrea, y es encantada en la vida y gracias por invitarme. Gracias. Estos fueron los 10 alimentos que no pueden faltar en tu dieta. Nopales, verduras de hojas verdes, avena, cebolla, ajo, perejil o cilantro, yogurt griego, linaza, pescado blanco, frijoles negros, naranjas y almendras. Es increíble cómo una buena alimentación puede mejorar nuestra salud, fortalecer el sistema inmune, incluso mejorar nuestro estado de ánimo. Muchas gracias por acompañarnos y ver este video y recuerden comer frutas y verduras. Gracias por ver el programa. Si te gustó, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Muy pronto habrá un